Hola, importantes amigos de Palabras que Sanan. Dios los bendiga, los llene de paz, de amor y de alegría. Quiero compartir con ustedes qué es el exorcismo. El exorcismo es el acto o ceremonia formal por la que se expulsa al diablo de una persona poseída. El objetivo del exorcismo consiste en arrancar a las almas del poder de Satanás para llevarlas nuevamente a Dios. El exorcismo es una oración contra las fuerzas oscuras del infierno. El sacerdote exorcista actúa en el nombre de Dios y de la iglesia fundada por él. En el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos de exorcismos hechos por nuestro Señor Jesucristo, algunos de los cuales provocaron oposición entre sus enemigos. En Mateo capítulo 12, versículo 22, en Hechos capítulo 19, versículo 16, el endemoniado de Cafarnaún, o en Marcos capítulo 1 versículo 21 al 28, o Lucas capítulo 4 del 31 al 37, el demonio mudo, o en Mateo capítulo 9 versículos del 32 al 34, o en el 12 en versículo 22, o en Lucas capítulo 11 versículo 14, el energúmeno de los cerdos, y en Mateo capítulo 8 versículos del 28 al 34, o Marcos capítulo 5 versículos del 1 al 20, o en San Lucas del capítulo 8 al versículo 26-39, donde habla del epiléptico endemoniado, o en San Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 18, San Marcos capítulo 9, del 14 al 29, o Lucas capítulo 9, del 33 al 45, que nos habla de la mujer encorvada, o en Lucas capítulo 3, versículo 13, o la niña cananea en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, o Lucas capítulo 7 al 24 al 30. El combate contra Satanás, inaugurado y prescrito por Cristo después de su ascensión a los cielos, fue continuado por sus apóstoles y discípulos, sacerdotes y obispos, sin interrupción hasta el día de hoy. Durante los primeros 4 siglos de persecución a la iglesia, el exorcismo fue una de las marcas que acreditó el cristianismo. Los apóstoles conjuraban, alejaban al demonio en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato. El poder de los primeros exorcistas también se aplicaba para liberar a los animales poseídos por el demonio. Cuando se llegaba a la conclusión de que una persona sufría posesión demoníaca, el exorcista, con la guía de ciertas señales, tenía que discernir entre el Santísimo si el espíritu que se había adueñado de dicha persona procedía del cielo o del infierno. Discernir ante el Santísimo. El exorcismo en la iglesia primitiva era un carisma que se basaba en el credo y se le asociaba con curaciones físicas a comienzos del siglo III. El exorcismo dejó de ser carismático y pasó a convertirse en una orden conferida en la ordenación sacerdotal. Durante esta época, los ritos de liberación se enriquecieron con algunos elementos como los siguientes: la adjuración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la imposición de las manos sobre la cabeza del poseído, oraciones y letanías de los santos, la exsuflación, soplo del sacerdote a la cara del poseso, la unción con el óleo del exorcismo, aparece en la oración del exorcismo a comienzos del siglo III, el ayuno, la penitencia, la reparación y la acción de gracias a Dios. Las fórmulas de los exorcismos de la iglesia de los mártires se agruparon en un manual llamado rito y aparecieron en el ritual romano. Los más antiguos manuales del exorcismo datan del siglo V, año 416. En el sacramento del bautismo pronto se incluyeron 3 exorcismos. De este modo, los que se convertían al cristianismo quedaban libres del poder de Satanás y recibían la gracia de Dios. Antiguamente, el candidato al sacerdocio reciba las órdenes menores del hostiariado, lectorado, exorcistado y acolitado. Todos los sacerdotes eran exorcistas ordenados, sin embargo, solamente podían administrar el exorcismo formal con autorización del obispo local. Los exorcismos que no implicaban posesión diabólica formaban parte del rito tradicional del bautismo y se encontraban en la bendición de algunos elementos como el agua, la sal, el aceite, los objetos sagrados. Vincentius Bomberg, quien recopiló un famoso manual de exorcismos, el Enchiridion, confeccionó una lista de síntomas para saber si era o no un espíritu malo el que atacaba a una persona. Algunos de estos signos de posesión eran: primero, la persona huía ante el signo de la cruz bendita,
el agua bendita o al escuchar los nombres de nuestro Señor Jesucristo o de la Virgen María. La persona decía palabras blasfemas contra la fe católica. Se le notaba inquieta, desesperaba, exhalaba olores nauseabundos. Después de esto, el exorcista investigaba cómo había entrado ese espíritu maligno en la persona, si era voluntario o involuntario, a través de una bruja que lo había enviado. En estos casos, la persona deseaba lo peor para su estima y sufría de anorexia. Sentía un peso en el estómago con retorcijones. También se mostraba como un autista, con rostro amarillento, de piel color ceniza y mirada perdida o de odio. Luego el exorcista, clavando sus ojos en la persona poseída y poniendo las manos sobre la cabeza de ella, le ordenaba primero mentalmente al diablo que se fuera de la siguiente forma: yo, decía el nombre, ministro de Jesucristo y de la Iglesia, en nombre de mi Salvador te ordeno que salgas de esta persona. Hijitos, Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Más adelante profundizaremos sobre los exorcismos. Hijitos, bendiciones para todos y continuamos.